Querido Padre, te queremos dar gracias por esta mañana, por todo el amor que tú nos das cada día y por el nuevo comienzo de día. Padre, te pido por esta clase que vamos a tomar ahorita, que tu Holy Spirit nos tome el corazón, nos cambie y que aquellos que no están, Padre, que tú también puedan escuchar al Espíritu Santo para que puedan atender. Y Padre, también te queremos pedir, y yo sé que tú lo haces por la gente que está escuchando el mensaje um, en el Zoom. Y tú estás tocando tantos corazones, Padre. Gracias por todo tu amor. Y otra vez te pedimos que esté con nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, repasemos los versículos del capítulo 3 y el capítulo 4, que son los más recientes. Los del capítulo 3 son los versículos 26 al 29. Así que todos vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo. Perdón, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois, no, y ya que sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Gloria al Señor, que Él vino de la simiente de Abraham, ¿verdad? Y por eso aquí también hace unión de todos esos factores al hecho de que, de acuerdo a la promesa de Abraham, de allí también somos nosotros bendecidos. Y la bendición vino en Cristo, porque Él vino también de la simiente de Abraham. Entonces, al capítulo 4, que son los versículos 4 y 5, comienza hablando de lo que habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, para darnos para darnos qué, como dice, para que a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No somos esclavos, no somos siervos, no somos invitados y forasteros, somos hijos por la adopción. Gracias al Señor por eso. Entonces habíamos terminado la vez pasada en la página 119. José había leído el último párrafo allí antes del paralelismo de los dos pactos, y entonces vamos a ver la última oración allí, que nos declara en palabras bastante claras, y dice: no obtenemos la vida para guardar los mandamientos, pero Dios nos da la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Para eso nos la da, para que podamos obedecerlos. Gracias al Señor, porque provee para lo que nosotros necesitamos y no tenemos. El paralelismo de los dos pactos en la sección que viene ahora. Hermano Sixto, si usted por favor comienza a leer. Sí. El apóstol, hablando de las dos mujeres, Agar y Sara, dice: estas mujeres representan los dos pactos. Así que los dos pactos existían en cada detalle esencial en los días de Abraham. Hermano Sixto, no sé si está muy lejos de su micrófono, pero está sonando como quebradizo. No sé por qué. Okay. ¿Me escucha mejor? Está un poquito mejor, pero no mucho. No sé por qué. No sé si algo problema tenga mi teléfono. Ahorita fue ¿Escucha mejor todavía ahora? mejor. Okay. Sí, yo creo que es el case que tengo. Ok. Voy a leer de nuevo. Ok. El apóstol, hablando de las dos mujeres, Un Agar y momentito, Sara. hermano.
Déjeme aviso para los que están entrando. Estamos en la página 119, el paralelismo de los dos pactos. Ok, ahora sí, hermano, comience por favor otra vez. El apóstol, hablando de las dos mujeres, Agar y Sara, dice: estas mujeres representan los dos pactos. Así que los dos pactos existían en cada detalle esencial en los días de Abraham. Todavía es así, porque la Escritura dice ahora, como lo dijo entonces: echa fuera a la esclava y a su hijo. Puede apreciarse entonces que los dos pactos no se refieren a cuestiones de tiempo, sino de condición. Que nadie se envanezca de no estar bajo el antiguo pacto porque este haya ya pasado, solo que ha pasado en el sentido que bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando en desenfrenos, livianidades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. La diferencia es... Un momento, hermano. Un segundo. Vamos a reflexionar un poquito en lo que usted leyó allí. Cuando dice echa fuera la esclava y a su hijo, esa fue una orden que Dios le dio a Abraham cuando Sara y Agar estaban teniendo diferencias, y no solamente diferencias de opinión, sino diferencias tan grandes que la esposa de Abraham, Sara, vino y le dijo: mira, no puedo ya más, tienes que sacarla. Abraham no quería, porque junto con ella tenía que salir también el hijo, y era el hijo de él. El hijo que él había esperado, no era el que Dios le había prometido, pero era el hijo que él había querido tener toda su vida. Y no quería hacerlo. Y Dios se le apareció y le dijo: echa a la esclava y a su hijo. Note que no dijo: echa a tu esposa. Dios jamás llamó a Agar esposa de Abraham. Siempre la llamó esclava. Ese era el puesto que ella tenía y ese era el puesto que se merecía a los ojos de Dios, no porque Dios tenga mejores y menos o niveles en la sociedad, no, pero siempre la trató como lo que ella era. No era la esposa de él, no era su ayuda idónea. La ayuda idónea era Sara. Lo que delante de los ojos contaba era el matrimonio entre él y Sara. Por más que hubiera tenido un hijo con Agar, ella no era la esposa a los ojos de Dios. Y le dice: echa a la esclava y a su hijo. Ahora que el paralelismo de los dos pactos es hecho por el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, entonces allí oímos no solamente lo que Dios le dijo a Abraham en cuanto a Agar y a Ismael, sino escuchamos allí la voz que nos dice: saca de ti, echa fuera la esclava y a su hijo. Echa fuera el legalismo, echa fuera la idea de que te puedes salvar por ti mismo, echa fuera la idea de que no necesitas un salvador, y echa fuera no solamente la idea, sino todas las demás repercusiones que eso lleva consigo a la esclava y a su hijo. Y luego entonces al final del párrafo que el hermano acaba de leer dice que que no nos jactemos de que no estamos bajo el antiguo pacto, solamente porque ya haya pasado. No, como hemos dicho muchas veces y entendemos de las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, él les está diciendo: no es que el antiguo pacto era el antiguo porque era antes de que Cristo viniera, y eso fue allá en el tiempo de Moisés, allá en el tiempo antes de Moisés, etcétera. Ya se está viejo, ya se es el antiguo. No es como dice aquí, no es por tiempo, no es por calendario, no es viejo porque tiene tantos años de existir, no, es viejo porque el pueblo de Israel lo recibieron y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos, tomando sobre sí la responsabilidad que solamente pertenecía a Dios. No a ellos, porque ellos no lo podían hacer, de la misma forma que no hubieran podido librarse de sus esclavizantes, sus capataces de Egipto, a menos que Dios los hubiera sacado. Entonces, dice allí, solo se ha pasado en el sentido de que, y allí menciona Primera de Pedro 4:3. Y dice: bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles,
No estén pensando que ustedes son tan buenos porque ya no son gentiles, ya pertenecen a la iglesia cristiana, ya se han bautizado, ya recibieron la historia y recibieron a Cristo, etcétera. No se piensen que son mejores que los gentiles. No, porque ustedes han vivido según la voluntad de los gentiles. Y allí es donde está el peligro, que Dios sacó a los israelitas de Egipto, pero el resto de tiempo, todo el tiempo que vagaron por el desierto, que era lo que Dios estaba buscando hacer, sacar a Egipto de entre los israelitas. Porque ellos salieron de Egipto de ser esclavos, pero se trajeron a Egipto y a la esclavitud con ellos. Entonces, que no vayamos a estar haciendo, porque nosotros podamos decir, ay, no, yo no ando en desenfrenos y en liviandades y en embriagueces, no, yo no, ni siquiera miro el licor, glotonerías, disipaciones, abominables idolatrías, no, esas cosas tienen raíces que se presentan en diferentes maneras entre los cristianos, entre aquellos que han tomado el nombre de Cristo y que sin darnos cuenta fácilmente podemos estar haciendo lo mismo que están haciendo los del mundo, pero con un rótulo cristiano. Entonces, por ejemplo, solamente por un ejemplo, abominables idolatrías. Sabemos ya que en Primera de Samuel el Señor dice que la rebelión es como la idolatría. Así que si nos estamos rebelando, oponiendo contra el Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Abominables idolatrías igual que los gentiles. No tendremos un Dios ahí hecho de piedra o de lo que sea y adorándolo y llevándole ofrendas de comida y de esto y lo otro. No, eso no lo hacemos. Pero si estamos rebelándonos y llevándole la contraria a lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarnos, ¿qué estamos haciendo? Abominable idolatría. Y así las otras cosas también. Que no permitamos que el enemigo nos traiga, como dijo Cristo, lobos vestidos de ovejas y pensamos, sí, estamos bien porque nos vemos como ovejitas, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de que le estemos obedeciendo al Señor, estemos escuchándolo como Él lo dice, para que lo sigamos como Él quiere. Entonces, el siguiente párrafo, después de esto, Ana, ¿tú puedes leer? Estamos en la página 120. Buenos días. Bueno. Mi mamá está también conmigo si necesita que lea. Oh, perfecto, gracias por avisarme. Ok, dice, la diferencia es precisamente la misma que entre una mujer libre y una esclava. Los hijos de Agar, no importa cuántos hubiese tenido, habrían sido esclavos, mientras que los de Sara tendrían que haber sido necesariamente libres. Asimismo, el pacto del Sinaí mantiene a todos los que se adhieren a él en esclavitud bajo la ley, en tanto que el pacto celestial da libertad, pero no libera de la obediencia a la ley, sino que libera de la desobediencia a ella. Ay, sí, no hemos subrayado mucho anteriormente aquí desde que comenzamos hoy. Aquí hay algo que debemos subrayar, no solamente en el libro, sino en nuestras mentes. Dice, asimismo el pacto del Sinaí mantiene a todos los que se adhieren a él en esclavitud. Y recuerden, en Sinaí ya ellos no eran esclavos, ya habían salido, ya tenían 2 meses y medio, casi 3 meses de haber salido de Egipto. Y sin embargo, seguían en esclavitud, una esclavitud espiritual, ¿verdad? Y entonces luego dice, seguían bajo la ley, en tanto que el pacto celestial da libertad, pero no libertad para hacer lo que querramos, para llamarnos cristianos y para decir que estamos viviendo bajo la gracia, simplemente para estar haciendo desgracias. ¿Me entienden? Es lo mismo que dice allí, ¿verdad? No nos libera de la obediencia a la ley, sino que nos libera de la desobediencia a ella. Un punto muy importante para que entendamos. Y es importante porque no solamente tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento de lo que estamos leyendo, sino porque esto tiene bases para nuestra vida espiritual. Es una cosa de experiencia.
No es solamente de lectura y de teoría, es de la forma en que vivimos lo que estamos estudiando. La libertad que Dios nos ha dado, y el libro de Gálatas habla de la libertad en todos lugares. En el capítulo 5 vamos a ver, ahí dice, porque habéis sido liberados, solamente no uséis la libertad como motivo para la carne. Eso es en Gálatas 5:16, creo yo que es. Sin embargo, aquí dice, no es que pensemos, somos libres, podemos hacer lo que querramos. No, somos libres de desobedecer la ley, porque ahora hay un motor, hay una máquina dentro de nosotros que nos ayuda como la máquina y los motores de un avión, de un jet. La levanta ese jet con todas las maletas, toda la carga, toda la gente que lleve y con el mismo peso del mismo avión, y lo levanta y lo hace volar. Ese motor es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos da el valor y la fuerza para poder hacer lo que nosotros no podríamos haber hecho por nosotros mismos. Entonces, nuevamente, nos ha dado la libertad. El pacto celestial da libertad, gracias a Dios, pero no libera de la obediencia de la ley, sino que libera de la desobediencia a ella. Sigue leyendo, por favor. Y de allí para adelante, las próximas 3 líneas son muy importantes. Sigue, Ana. La libertad no se encuentra fuera de la ley, sino en la ley. Cristo nos redime de la maldición que es la transgresión de la ley. Nos redime de la maldición para que la bendición pueda alcanzarnos, y la bendición es la obediencia a la ley. Gloria a Dios. Ahí están. Todo eso completa el mismo pensamiento que habíamos empezado a subrayar allí. Y es una confusión que el enemigo ha creado y sigue manteniendo, la mantiene fuera en el mundo y la ha traído adentro de las fuerzas o el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, no solamente hablo aquí de adventistas, sino entre la cristiandad, para confundir. Y en medio de la confusión, él va haciendo su trabajo, va haciendo su labor y va ayudándonos a conseguir excusas. No, es que yo solamente soy humano. Y todos los humanos tenemos fallas. Con eso entonces nos escudamos para decir, no importa lo que yo haga. Como yo voy a fallar, pues que me pasen una vez al año no hace daño, decimos, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen, no, Dios nos ha dado ese poder, ese motor que necesitábamos porque no teníamos la fuerza. Así que dichosos aquellos, dice, la bendición es la obediencia a la ley. La maldición es la desobediencia a la ley. La ley no es la maldición, es la desobediencia a la ley lo que es la maldición. Entonces sigue allí leyendo, dichosos. Dichosos son los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmos 119:1. Esta bienaventuranza es la libertad. Andaré en la libertad porque busqué tus mandamientos. Salmos 119:45. La diferencia entre los dos pactos puede ser brevemente expuesta en los siguientes términos. En el pacto del Sinaí tenemos que entendernos nosotros mismos con la ley, mientras que en el pacto de arriba tenemos la ley en Cristo. Ok, Ana, para allí también. ¿Ustedes ven alguna importancia en esa oración que ella terminó de leer? ¿La diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos pactos? En el pacto de Sinaí, ¿quiénes tienen la responsabilidad? ¿Quiénes se tomaron la responsabilidad? ¿Quiénes dijeron, sí, nosotros? Esa es la parte nuestra. ¿Quiénes la tienen? Nosotros tomamos la responsabilidad que era de Dios, se la quitamos de las manos y dijimos, nosotros lo haremos. No te preocupes, Señor. Tú hablas que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Podemos nosotros por nosotros mismos? No
Podemos, porque si pudiéramos, Cristo no hubiera tenido que venir. Está muy claro en Gálatas 2, 20 y 21, ¿verdad? Ya lo hemos memorizado. Y luego dice, tenemos que entendernos nosotros mismos con la ley en el pacto de Sinaí. Mientras que en el pacto de arriba, o sea, de la Nueva Jerusalén, tenemos la ley en Cristo. en Cristo. Cristo es ese motor que nos da el poder, el motor que nos impulsa, el motor que no permite que echemos atrás, a menos que nosotros querramos, ¿verdad? Porque la voluntad es nuestra. Dios no pasa por encima de nuestra voluntad, ni la tuerce, ni nos amenaza. Si no haces así, te voy a hacer así, y si esto y lo... No, el Señor no obra de esa manera. Ese es el método de Satanás. Y a Satanás le encanta que le pongamos a Dios todas las características que él tiene, que Satanás tiene. Que acusemos a Dios de ser mentiroso, de no cumplir sus promesas, de ser injusto, etcétera, etcétera. Todo lo que Satanás es, eso es lo que él pone en la mente de las personas para que miren a Dios de esa manera. Pero Dios no es de esa manera. Dios no brinca, no obliga nuestra voluntad. Y no solamente no la obliga la primera vez. No es que porque ya le dijimos sí una vez, entonces ya no te puedes salir ya. Una vez salvo, para siempre salvo y no hay nada. No, Señor. En cualquier momento podemos decirle, ok, Señor, ya no más. Y el Señor no va a decir, no, ya tú eres mío. ¿Cómo hace Satanás, verdad? ¿Ustedes han escuchado de personas que han sido posesionadas por el demonio? Y la persona, el Espíritu de Dios sigue trabajando en ellos, no importa que estén endemoniados, ahí está Él trabajando día y noche. Y hay muchos de ellos que escuchan y sienten aquel deseo y no pueden deshacerse de esa posesión del demonio. Y hacen la decisión y están con el Señor. ¿Y qué hace el enemigo? Vienen, les dan palizas, los hieren, les rompen las cosas, les proveen toda clase de maldades y de enfermedades, etcétera. Dios no trabaja de esa manera. Dios no fuerza nuestra voluntad. Es un caballero desde el principio hasta el final. Y siempre nos dice, hijo mío, dame tu corazón. No es que dice, aquí me llevo tu corazón, quieras o no quieras. No, dame tu corazón. Porque cuando se lo entregamos voluntariamente, entonces allí en esa decisión está ya la fuerza de Él para que nosotros permitamos que Él haga en nosotros por su buena voluntad. Entonces, sigue leyendo, Ana. En el primer caso, significa la muerte para nosotros, porque la ley es más cortante que una espada de dos filos, y no somos capaces de portarla sin resultados fatales. Pero en el segundo caso, tenemos la ley en las manos de un mediador. En el primer caso se trata de que podemos hacer nosotros. En el segundo se trata de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Amén, amén. Así que el Señor nos entrega la espada, que es la palabra de Él, ¿verdad? La espada, pero si la tratamos de usar, de llevarla, de obrar con ella, ¿qué pasa? Terminamos todos cortados, ¿verdad? Pero como está en manos de un mediador, ¿quién es el mediador? El mediador. Aquí menciona el Espíritu Santo. El mediador, Cristo Jesús, ¿verdad? Entre Dios y hombre. Él es el que la puede usar, la puede utilizar en nosotros para que corte lo que tiene que salir, porque tiene que hacer cirugía en nosotros, tiene que sacar aquellos hábitos que hemos permitido que se produzcan y hay una palabra que busco aquí, ¿cuál es? Se hagan más fuertes, los hemos permitido que crezcan y se fortalezcan dentro de nosotros. Y son hábitos que ya natural y automáticamente los hacemos, no pensamos ya para hacerlos. Dios tiene que con la palabra venir y hacer cirugía y sacar esas cosas y poner en lugar de eso cosas nuevas, un trasplante, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir en Filipenses 2:5.
cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensar, este obedecer, este decidir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo tiene que ser trasplantada en lugar de la nuestra. ¿Qué es lo que se llama el nuevo pacto, verdad? Tiene que poner la ley dentro de nuestro corazón. Cuando Cristo vive en nosotros, la ley está en nosotros, porque ¿qué dijo él? Me gozo en tu ley. Me gozo en meditar en ella de día y de noche. Si él cumplió la ley, y sí la cumplió, y está en nosotros, pues entonces tenemos allí el motor que nos va a dar la fuerza para hacer lo que él hizo también. Bueno, entonces estamos en la página 120, y estamos en el último párrafo antes de la sección el monte Sinaí y el monte Sión. Entonces voy a leer. Tengamos en mente, y este es un párrafo para que le hagan un cuadrito. Es un resumen muy bueno. Tengamos en mente el hecho de que no aparece jamás en toda la epístola ni la menor duda de que la ley deba guardarse. Allí no hay en Gálatas, aunque muchos pretenden encontrar en ella, somos libres, quiere decir que somos libres de la ley. No, no hay ningún lugar donde se diga que la ley no se debe guardar. La única pregunta al respecto es, ¿cómo debe hacerse? ¿Debe ser nuestra propia obra, de manera que obtengamos la recompensa como pago, en vez de recibirla por gracia? ¿O es Dios obrando en nosotros el querer y el obrar por su buena voluntad? La respuesta es ¿cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. En español usamos cuando alguien nos hace no podemos ir al trabajo, por ejemplo, y hay alguien que va en lugar de nosotros para reemplazarnos, ¿verdad? Decimos que nos está haciendo la segunda. La segunda, sí. Dios está obrando en nosotros el querer y el obrar por su buena voluntad. Así es. Entonces vamos ahora a la sección de el monte Sinaí y el monte Sión. Noten ustedes que en la página 118 hablamos de que Agar representaba al pacto antiguo y Sara el pacto nuevo, ¿verdad? ¿Correcto? Los dos pactos están allí representados por esas dos mujeres. Luego, en la página 119, el paralelismo de los dos pactos, entonces habla allí de la Sión, de lo que era las dos mujeres que representaban los dos pactos y cómo esos dos pactos existían en cada detalle en ellas y la diferencia que hay entre los dos pactos. Y ahora vamos a ver entonces el monte Sinaí y el monte Sión. También se habló de la Jerusalén y la Nueva Jerusalén. Todos esos son nombres o rótulos que se le dan para que podamos entender una forma de guardar la ley opuesta a la otra forma. La forma en que nosotros nos encargamos de ella solamente para caer de narices cada vez, o que le permitimos a Dios que nos dé la fuerza, que nos esfuerce, como dijo Juan el Bautista, a mí conviene, a él conviene crecer y a mí menguar. Nuestro yo, nuestra propia manera de pensar en nosotros mismos tiene que seguir disminuyendo para que Cristo pueda crecer en nosotros. Entonces, el monte Sinaí y el monte Sión. Hermana Marcela o hermano Sixto, ¿está José ya ahí? No, hermana, aún no. Todavía no. Ok, bueno. Hermana Marcela, dígame. Lea, por favor. El monte Sinaí y el monte Sión. Así como hay dos pactos, hay también dos ciudades a las que pertenecen. Jerusalén, que ahora pertenece al antiguo pacto. Al monte Sinaí, no hice sentido, voy a volver a leer. Así como hay dos pactos, hay también dos ciudades a las que pertenecen. Jerusalén, que ahora pertenece al antiguo pacto, al monte Sinaí. Nunca va a poder ser libre, pero será reemplazada por la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, que desciende del cielo enviada por Dios.
Apocalipsis 3, 12, 21, 1 y 5. Es la ciudad hacia la cual Abraham miraba, la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok. Hebreos 11, 10 y Apocalipsis 21, 14. Ok, porque muchas veces lo que sucede, y esto sucede mucho ahora entre el cristianismo de lo que se llama el mundo evangélico, y aún muchos de entre los protestantes también, en que miran esta ciudad y como Dios le había prometido a Abraham y le había dicho desde el principio, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y efectivamente, lo llevó desde Harán, desde Ur de los Caldeos, y lo llevó hacia lo que hoy conocemos como la tierra de Israel y Jerusalén, que es la capital. Eso era lo que Dios le estaba prometiendo. Pero de acuerdo con Hebreos 11:10, abramos nuestras Biblias allá, no podemos decir que Abraham alguna vez llegó allá. Jerusalén ni siquiera existió durante el tiempo que él estaba allá. Todo ese terreno, toda esa sección estaba llena de ciudades y naciones paganas. Todo ese territorio estaba lleno de paganos. Ciudades, pueblos que adoraban a dioses paganos. Ninguno conocía, no porque no quisieran, sino todos habían rechazado a Dios. Y Dios veía que la copa del rechazo iba llegando y por eso llamó a Abraham para constituirlo en el pueblo de Israel, para que ellos fueran a tomar el lugar y pudieran evangelizar, ayudar a evangelizar a todos aquellos pueblos paganos. Ese era el plan de Dios. Abraham murió sin haber llegado allá. Vamos a ver entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hermano Sixto, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok. Eso allí está lo mismo que acabamos de leer en el párrafo. Los versículos 8, a ver, ¿dónde estábamos? Sí, 8 y 9 explican exactamente qué fue lo que sucedió, porque el versículo 8 comienza, por la fe Abraham. Abraham salió de su tierra y de su parentela. Abraham vivió, caminó. Cada paso que dio en todo esto fue en pasos de fe, no pasos del mismo. Hizo el trabajo, hizo la obra. No fue que otro caminó por él o lo llevaba cargado en las espaldas. No, caminó, pero caminó por fe, ¿verdad? Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. A ver, Janet, ¿puedes leer el versículo 9? ¿Tienes en español? Sí. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de las mismas promesas. Y sigue con el 10 otra vez. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Amén. Entonces, Abraham no murió pensando, Dios me prometió una ciudad y que me iba a mostrar dónde me iba a llevar. ¿Y qué pasó con eso? No, Abraham no murió con ese pensamiento. Abraham entendió y miraba que el lugar donde estaba, ese no era el lugar del cual Dios le estaba hablando. Lleno de maldad, lleno de guerra, lleno de gentes que lo odiaban, lleno de pueblos que odiaban al Dios de Abraham. Ese no era el lugar que Dios le estaba dando. Le estaba enseñando por medio de esto a caminar por fe para llegar no a la Jerusalén terrenal. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría ir a vivir a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal? ¿Para qué? ¿Para que nos estén tirando bombas y haya la guerra que hay todo el tiempo allá? No, ¿quién quiere vivir en esa clase de lugar? Eso no es lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. De hecho, que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y dice, y a tu descendencia para siempre, nada, ninguna de las cosas que existen aquí en esta tierra van a ser para siempre. Esto va a un fin.
Y luego Dios va a reconstruir, a recrear este mundo. Esa es la Jerusalén que Dios le estaba prometiendo a la heredad de Abraham. ¿Por qué? Porque para que una herencia pueda ser para siempre y eterna, los que están recibiendo la herencia tienen que vivir también para siempre. ¿Cuántos viven para siempre ahora? Ninguno. Abraham murió, allí menciona a Jacob y a Isaac, ellos también murieron y todos los descendientes de ellos también todos han muerto y ninguno recibió la promesa. ¿Se olvidó Dios de la promesa? No. La promesa está todavía por traerse a la realidad. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa eterna de una ciudad y un pueblo eterno en el cual solamente pueden habitar personas que viven eternamente. ¡Qué belleza lo que Dios estaba prometiendo! Y Abraham miraba, esperaba, por la fe la veía. Veía esa ciudad, dice otra vez en el versículo 10, porque esperaba ciudad con fundamentos, no con los fundamentos de aquí, fundamentos. El artífice y hacedor, o sea, el que la había ideado y el que la había hecho no era ningún ser humano, sino que el hacedor, el cual es Dios. Esas son las promesas que le hizo y por eso el monte Sinaí y el monte Sión son diferentes. Son representantes de lo que el mundo y los humanos hacen comparados opuestamente a lo que Dios promete, hace y cumple. Entonces, en el siguiente párrafo, hermana Marcela, por favor. Oh, la hermana Marcela acaba de leer, ¿verdad? No, está bien, no hay problema. Ok, bueno. Hay muchos que fundan sus esperanzas, toda su esperanza en la Jerusalén actual. A estos les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Segunda de Corintios 3:16. Ellos están en realidad mirando hacia el monte Sinaí y el viejo pacto en busca de salvación, pero esta no puede ser encontrada ahí, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo tal de las palabras, que los oyentes rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Se les dijo, aun si una bestia hubiera tocado el monte, habría sido apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, en asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 18 y 24. Ahí está la comparación, el contraste entre las dos. ¿Hay alguna duda de que las dos son diferentes? La Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Y al entender y ver la comparación entre las dos, puede haber en alguno de nosotros el deseo de pertenecer a la Jerusalén terrenal en lugar de la Jerusalén celestial. Mi oración es que no haya ni un poquitito de deseo en nosotros de participar en la Jerusalén terrenal, sea la de Israel o la Jerusalén que es todo el mundo, ¿verdad? Los placeres del mundo, lo que nos ofrece el mundo aquí, ahora, rápido. No tengo que esperarme a que el Señor me dé la gratificación allá en aquel día cuando el Señor juez justo hará lo que tiene que hacer. No, allá aquí Satanás me ofrece aquí un carro bueno y una casa bien bonita en una localidad bien buena y un trabajo que me da esto y me da lo otro. Y podemos permitir que eso nos cubra, nos tape, nos ponga el velo
sobre nuestros ojos, de manera que se nos olvida que no es esta Jerusalén que estoy viendo aquí cerca de mis ojos, sino la Jerusalén que está más allá, la que no se ve con los ojos carnales, sino con los ojos de la fe. Le pedimos al Señor constantemente, estoy segura, no solamente yo, sino todos nosotros, de que no nos deje caer en la tentación de querer escuchar las ofertas que el enemigo nos hace, que el mundo nos pone al frente, con todas sus luces brillantes que nos hacen hacen perder de vista el resto porque la luz es tan brillante aquí que no se ve nada más. No, sino que mantenga nuestra mente fija, nuestros ojos, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que es nuestra mente fija en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que no permitimos que las cosas brillantes de este mundo opaquen la realidad celestial que Dios tiene para nosotros. Entonces, quiero que regresemos allí al versículo de 2 de Corintios 3, que se mencionó al principio de este párrafo. 2 de Corintios 3. Y vamos a leer desde el versículo 12. 2 de Corintios 3. Comenzando con el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 17. Vamos a ver un poco más en cuanto a lo que habla allí de este velo. Este velo. Sabemos que en realidad un velo no imaginario, sino un velo real fue puesto sobre el rostro de Moisés, porque cuando él regresaba de hablar con Dios, su rostro brillaba de tal manera que las personas del pueblo de Israel, cuando hablaban con él, se sentían mal. Esa brillantez que tenía en su rostro les hacía sentir, bueno, les reflejaba también. Cuando pensamos bien en estas cosas, nos damos cuenta que la razón por la cual ellos no querían ver eso era porque eso les estaba tocando, el Espíritu de Dios les estaba tocando a ellos su corazón, diciéndoles, esto no está bien. Tienen que dejar esto, soltar esto, sacar a Egipto, sacar la maldad que naturalmente vive en vuestros corazones, permitir que el Señor la saque. Y como no querían deshacerse de eso, tenían miedo. El miedo es un factor que viene junto, viene acompañado con el pecado, ¿verdad? El pecado trae temor desde el principio. Allá con Adán y Eva. Ellos no conocían el temor antes de eso, pero en el momento que pecaron, enseguida sintieron miedo y se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a buscar qué era lo que ellos tenían que hacer para poder cubrirse. Y luego tuvieron miedo de cuando escucharon a Dios. Entonces, aquí habla también de ese velo. Ellos tenían miedo porque estaban agarrados, estaban tan completamente fundidos junto con el pecado, que no sabían cómo separarse de él y permitían más bien que Moisés se tapara la cara en vez de que ellos pudieran recibir la luz completa, la verdad completa. Eso es como una ilustración de lo que estaba sucediendo. Entonces aquí vamos a ver lo que eso representa, no el velo real, sino lo que estaba representando espiritualmente. Hermano, entonces, 2 de Corintios 3, versículos 12 al 17. No se le olvide, ahora sí. Perdón, okay. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, por cuanto se conviertan al Señor. Por cuanto se conviertan al Señor, el velo será
pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Amén. Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Amén. Amén. Entonces, lo que sucedió en realidad allá con un velo que tuvo que ponerse en la cara de Moisés para que ellos no se sintieran mal al hablar con él después de que él había venido de hablar con Dios, eso también representa el velo que cubre el corazón, no solamente de los judíos. Está hablando allí del pueblo judío. Ellos han puesto un velo para que no los deje ver a Cristo. ¿Recuerdan ustedes que en el santuario que Dios les dio en el desierto al pueblo de Israel, había un velo que tapaba, que cubría entre el lugar santo y el lugar santísimo? Y detrás de ese velo solamente entraba el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Nadie más podía entrar, ni los sacerdotes generales podían entrar allá, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo murió? ¿Hay alguien que sepa qué pasó con ese velo? Se rasgó el velo. Se desgarró. ¿De dónde a dónde? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Cuando ese velo se desgarró, en el velo que había en el santuario del desierto, que era solamente una tienda, ¿verdad? Ese velo era de 15 pies de altura. Pero el velo que había en el santuario, en el templo de Jerusalén, cuando Cristo murió, tenía como 45 o más pies de altura. No había hombre que hubiera podido romperlo de arriba a abajo. La persona que más mide unos 6 pies, o si eso es un jugador de deportes bien alto, puede que mida 7 pies y algo. 9 pies había una vez una persona, pero de resto no. 45 pies y se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Lo rasgó Dios en señal de que ya ese velo se removía. Y ahora, ¿quién entra ante la presencia de Dios? ¿Solamente el sumo sacerdote? ¿Solamente el pastor? Todos, con cara abierta, como dice allí en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, el velo se quita. Ahora podemos ver a quién, a Cristo Jesús, al trono de la gracia, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ese velo se quita para la nación judía cuando ellos reciben a Cristo, lo aceptan como el Mesías, porque todavía siguen buscando al Mesías. Los que no creen en Cristo Jesús todavía siguen esperando que el Mesías va a venir, un día de estos va a llegar, y están tratando de reconstruir el templo, porque el Antiguo Testamento dice en Malaquías capítulo 3 que el siervo del Señor va a venir y va a entrar a tu templo. Pues hay que construir el templo otra vez, y allá están peleando y argumentando y hacen un pacto, y luego viene otra vez y el otro lo quita y el otro vuelve y lo pone, y ahí están peleando con esto. Pero la Jerusalén de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y al cual podemos venir, como dice en Hebreos 4, 15 y 16. Alleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cada uno de nosotros tenemos entrada a cualquier momento del día y en cualquier circunstancia que nos encontremos. Cuando recibimos a Cristo, ese velo se quita. Pero es necesario que también veamos de que ese velo no esté cubriendo nuestra necesidad de Cristo. Podemos creer en Cristo y todavía pensar, no, yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo lo tengo que hacer por mí mismo. No, ese es un velo. Y ese velo tiene que quitarse para que Cristo se vea en su completa claridad, porque Cristo es el Salvador desde el principio hasta el final. Como dice nuevamente en Hebreos 12,
capítulo 12, versículo 2, que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el principio y el final, el alfa y el omega, y todo el medio también. Gracias al Señor que puede remover ese velo de nosotros para que podamos ver a Cristo. Podamos permitir que la vida de Cristo, su vida perfecta, sea obrada en nosotros también. Entonces, estamos ahora para el segundo párrafo de la página 121. Janet, ¿puedes leer, por favor? Cualquiera que mire hacia la Jerusalén actual en busca de bendiciones, está viendo hacia el antiguo pacto, hacia el monte Sinaí, hacia la esclavitud. Cualquiera que adore vuelta su faz hacia la nueva Jerusalén, esperando bendiciones solo de ella. Mira hacia el nuevo pacto, hacia el monte de Sión, hacia la libertad, por cuanto la Jerusalén de arriba es libre. ¿De qué es libre Jerusalén? Es libre del pecado, y por cuanto es nuestra madre, nos engendra nuevamente, de manera que lleguemos a ser libres del pecado. ¿Libre de la ley? Sí, ciertamente, porque la ley no condena a los que están en Cristo Jesús. ¿Qué hemos escuchado allí? Ay, parece casi como herejía, ¿verdad? Hermano Sexto, ¿qué piensa? No, pues, hermana, yo estaba pensando ahorita leer esto, donde dice que que muchos miran a la Jerusalén actual en busca de bendiciones. Yo he conocido muchas personas que han cambiado sus nombres por apellidos judíos porque buscan sus raíces judías, y muchos que han ido a Jerusalén porque piensan que allí van a estar, van a encontrar ellos la salvación. Pero he visto algunos documentales de la Jerusalén actual, cuánta corrupción y cuánto pecado hay. Entonces, cómo el ser humano necesita muchas veces, para sentirse en paz, de una cosa o de algo, para sentir que están librados de lo malo que estamos haciendo, ¿verdad? Y el día de ayer en la iglesia se hablaba sobre el Espíritu Santo. Es lo que nos lleva a Cristo. Yo voy a cumplir la ley de Dios porque tengo a Cristo, porque busco a Cristo, porque amo a Cristo, porque Cristo está en mí. No es el poder o las cosas que yo pueda hacer aquí para alcanzar la salvación. Y esto definitivamente me hace sentir, ¿verdad? Que que muchas veces somos miserables, ¿no? Llenos de cosas, porque a veces desviamos la mirada de donde debemos tenerla, y buscamos la falsa gloria de este mundo, pues, en cosas terrenales. Ahora, Dios nos perdone y Dios nos ayude con la bendición de ese Espíritu Santo a no poner la mirada en Jerusalén terrenal, estoy hablando ya en las cosas de este mundo, sino que esté nuestra mirada en Cristo Jesús para recibir la Jerusalén celestial. Celestial. Amén. Amén. Sí, hermano, yo creo que es su teléfono, el micrófono de su teléfono el que está, porque sube y baja bien bajito, y a veces está bien claro también. Le aviso eso para que sepa. Pero sí, volviendo al tema en que estamos aquí, cuando dice que vamos a estar libres de la ley, inclusive de la ley, no porque ya la ley no tenga validez, o porque Dios está diciendo, no, ya eso la pueden apartar, ya no tienen que obligarse de eso para nada. No, porque si ciertamente la ley no condena a lo que están en Cristo, pues ya no tenemos que estar
ay, estaré yo haciendo esto, estaré haciendo... No, porque si Cristo está en nosotros, esa ley ya está en nuestro corazón. Ya no tenemos que ir a leerla en tablas de piedra, está en tablas de carne. Entonces, de esa manera nos libera de la ley, porque liberar de la ley quiere decir que nos libera de desobedecer la ley. Y como no la estamos desobedeciendo, pues la ley prácticamente no existe para nosotros, no está cayendo sobre nosotros como cargos, como que nos acuse. No nos puede acusar. ¿Por qué? No puede acusar a Cristo. Cuando Cristo vive en el corazón, vivimos sin acusación. El punto pequeño pero grande, que llega a ser un punto grande, es cuando pensamos que por lo que estoy haciendo, ya entonces Cristo vive en mí. Estemos seguros de que lo que estemos haciendo sea llevado a cabo por Cristo. Porque si lo estamos llevando a cabo por nosotros mismos, mientras que hacemos aparecer como que estamos con Cristo, a los de nuestro alrededor y a nosotros mismos nos podemos engañar. Porque nuestro corazón, como dice en Jeremías, es terriblemente sucio, engañoso, perverso es el corazón, dice allí, más que todas las cosas. Y es tan perverso que nos engañamos a nosotros mismos. Pero asegurémonos de que no estemos tratando de poner un velo por encima de nosotros que nos haga ver como muy limpios. Como decía Jesús de los sepulcros, que aparecen como sepulcros blanqueados, pero adentro están llenos de inmundicias. A Dios no lo podemos engañar. Si lo que estamos haciendo, si como vivimos nuestra vida, está siendo vivida por lo que yo quiero, por lo que yo hago, entonces a los ojos de Dios eso se ve como trapos de inmundicia, de acuerdo con Isaías 64:6. Esas son las cosas buenas que hacemos, se ven a los ojos de Dios como trapos de inmundicia cuando las hacemos por nosotros mismos. Pero si la estamos haciendo porque conocemos el carácter de Dios y estamos respondiendo al amor que Él nos ha mostrado, entonces a los ojos de Dios estamos completamente limpios, completamente sin condenación, que así fue como se declaró cuando Cristo murió. Y la declaración existe también en Romanos 8:1, donde dice, así que ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Ahí está la diferencia. Entonces, nos queda un párrafo más bien larguito. Voy a leerlo y de allí comenzaremos la próxima vez otra vez, pero dice, pero no permita que nadie le engañe con vanas palabras, diciéndole que es posible que usted pueda pisotear la ley de Dios, la ley que él mismo proclamó con tremenda majestad desde el Sinaí. Al allegarnos al monte de Sión, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión, somos libres del pecado, de la transgresión de la ley. El fundamento del trono de Dios es Sión. En Sión es su ley. De su trono provienen también los mismos relámpagos y truenos y voces, de acuerdo con Apocalipsis 4, como en el Sinaí, porque es la misma ley la que ahí se encuentra, pero es el trono de la gracia. Y por consecuencia, a pesar de los truenos y relámpagos, nos allegamos a este libremente, como dice en Hebreos 4, en la seguridad de que obtendremos misericordia de Dios, el juez de todos, que está sentado en el trono de la gracia. Aún más, también encontraremos la gracia que puede ayudarnos en tiempos de necesidad, gracia para ayudarnos en la hora de la tentación, porque en medio del trono y del Cordero que fue inmolado, fluye el río de agua de vida, trayéndonos desde el corazón de Cristo la ley del Espíritu de vida. Tomamos de ella, nos lavamos en ella y encontramos limpieza para todo pecado. Gloria a Dios por lo que hace y gloria a Dios porque nos revela lo que está haciendo y lo podemos tener en nuestras casas, en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Gloria al Señor. Postrémonos de rodillas para orar. Padre celestial y eterno, que nos amas con un amor igual que tú, eterno. Ayúdanos, Señor, para que veamos ese amor tal como es, de manera que ni otros ni nosotros mismos nos engañemos
pensando que la gracia de Dios lo cubre todo y por lo tanto yo puedo seguir andando como quiera. O que yo lo puedo hacer porque, bueno, ya lo conozco y si yo deseo hacerlo, pues lo voy a hacer. No, Señor. Ese también es un engaño del enemigo. Ayúdenos, Señor, para que veamos que la única forma, el único motor que va a darnos ese impulso que necesitamos es solamente Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Que sea eso lo único que nos impulse a todo lo que hacemos. A leer la Biblia, a ir a la iglesia, a ayudar a nuestros semejantes, a usar palabras suaves y bellas y de amor y de comprensión, a hacer todo lo que hagamos solamente porque ese amor es la base vital de todo. Gracias también porque cuando vives en nosotros, entonces podemos ser testimonio para los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, para que no vayamos a estar usando la ley como método de darles a otros por la cabeza, solamente para hacerlos entrar en razón de una cosa o de la otra. No, Señor. Ayúdanos para que simplemente el amor de Cristo sea el amor de Cristo revelado, como dijo el apóstol Pablo. He decidido no conocer nada más entre vosotros que a Jesucristo y a Él crucificado. Te lo agradecemos en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Amén.